se ha perdido en la conversación de salud la eficiencia en la curación. Todos tenemos pacientes. La clínica tiene paciente, el médico tiene paciente, la compañía de seguros tiene paciente. Pero la verdad es que el paciente lo cura solo el médico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer lo demás para que eso funcione? Creo que es a través de la mano del médico cómo llegamos a hacer algo que alcance. Siempre es un bien escaso, un servicio escaso. El tema que todo el mundo sabe, pero pocos entienden, es el alto precio de los medicamentos en las farmacias de las clínicas. Para no entrar en ese detalle, porque ahí tenemos para 10 horas y varias mesas de trabajo en su salud y sabe Dios, el tema principal y crucial es que todo el sistema de tarifas relacionado a medicamentos está anclado a Kairos. El Kairos es probablemente una herramienta no adecuada para esto. El Kairos es donde los laboratorios publican el precio máximo sobre el cual van a negociar. Eso no tiene por qué ser un referente, no tiene por qué llegar al paciente, no tiene por qué interesarle a nadie. Hola, ¿cómo están? Un nuevo episodio de El Lado B. Yo soy José Ignacio Beteta y siempre estoy feliz de estar con ustedes, gracias a Dios y a la Virgen y a muchos ángeles que me cuidan y nos cuidan, porque si no estaríamos pero en el hoyo. Y estaríamos además probablemente con problemas de salud. Pero gracias a personajes como Juan Carlos Salem, la salud en el Perú se va a resolver y va a ser mucho mejor en el futuro. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Nueva entrevista, nueva conversa contigo. Esta es propaganda que te hago. Sí, eso pensaba. Hola, ¿cómo estás, compadre? Bien. Bueno, nada, así como estábamos conversando, hay cosas en el sector de salud que se pueden aportar. Yo lo hago desde la curiosidad intelectual, siempre me he puesto a pensar cómo poder hacer para que esto cambie y tengo unas 4 o 5 ideas de cómo se podría mejorar, en especial el sector privado, y cómo articularlo al resto del sistema, ¿no? Y claro, que además, te interrumpo rápido porque la gente a veces, ya somos patas, pues, ¿no? Pero además hay una conversación técnica, o sea, no es que haya sido así como tan espontáneo, porque estamos en época electoral, la gente habla de 1000 propuestas, muchas generales, bla, 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 bla. Y sí es importante como aterrizar temas específicos, ¿no? Y la salud, y efectivamente la salud en el sector privado, es un tema medio invisible, porque se habla de la salud en general, o se habla de la salud en el Estado, ¿no? uh-huh. Y no se toca mucho el tema del mercado, el sector salud privado, ¿no? Entonces es importante por eso, ¿no? Abro con solo una idea y ahí voy de frente a... Pero hace tiempo que se ha perdido en la conversación de salud la eficiencia en la curación. Uh-huh. O sea, hemos perdido de vista... Todos tenemos pacientes. La clínica tiene paciente, el médico tiene paciente, la compañía de seguros tiene paciente, pero la verdad es que el paciente lo cura solo el médico, ¿no? Solo claro. El médico tiene paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer lo demás para que eso funcione? Que creo que es a través de la mano del médico cómo llegamos a hacer algo que alcance. O sea, uh-huh. Lo que es cierto en salud es que no va a alcanzar nunca. Siempre es un bien escaso, un servicio escaso. No importa lo que hagas, así porque es. Siempre tienes algo que hacer. Así es. Y gente que curar y sabe Dios. Y cada vez es más caro todo, o sea, que nunca va a alcanzar y, bueno, en fin, de eso se trata la cosa. Entonces, una de las cosas que más se le golpea al sector privado, justo, injustamente, ¿no? Irrelevante, es los medicamentos. Uh-huh. Entonces, hay primer dos cosas. Punto, los medicamentos. Sí, un punto que es el más escabroso es medicamentos, y hay 2 cosas que yo creo que podrían ayudar mucho. Uno, y acá lo tengo apuntadito, es la velocidad... El time to market, la velocidad en que un nuevo medicamento entra al mercado. Ya. En el Perú demora mucho, para muchos medicamentos demora casi 2 años. Eso genera escasez o incremento de precios en el mejor de los casos, o una escasez real en el peor de los casos. Uh-huh. Que eso es ya meterse con la curación, ¿no? Claro. Entonces, si bien han habido cosas interesantes como, por ejemplo, DGMIT ha hecho un fast track para los países, para los medicamentos provenientes de países con alta vigilancia sanitaria, claro. Te puedes exceptuar el estudio de eficacia del medicamento y te ahorras unos meses, o por lo menos esa parte del proceso. ¿Eso ya se puede? Entiendo que sí. El resto del proceso aún es largo, es engorroso y tiene mucha discrecionalidad. Entonces, y aparte es solo para eso, para los medicamentos que se comercializan en esos 7 países, u 8, sabe Dios. Entonces, yo creo que ahí hay una tarea por hacer. Ya había una primera iniciativa, yo creo que por ahí va la cosa. Uh-huh. Eso puede ayudar mucho a la reducción de precios en general en el país como todo.
De acuerdo. En el sector privado en particular, el tema que todo el mundo sabe, pero pocos entienden, es el alto precio de los medicamentos en las farmacias de las clínicas. De acuerdo. Para no entrar en ese detalle, porque ahí tenemos para 10 horas y varias mesas de trabajo en su salud y sabe Dios, el tema principal y crucial es que todo el sistema de tarifas relacionado a medicamentos está anclado a Kairos. Tiene un índice que es el Kairos. El Kairos es probablemente una herramienta no adecuada para esto. Ya. El Kairos es donde los laboratorios publican el precio máximo sobre el cual van a negociar. Eso no tiene por qué ser un referente, no tiene por qué llegar al paciente, no tiene por qué interesarle a nadie, porque son negociaciones de arriba de la cadena de distribución. Han habido varios intentos de hacer observatorios de precios que van muy en línea a lo que ha hecho el buen Trump en Estados Unidos, que ha publicado los precios de los medicamentos más baratos del mundo. Bueno, su salud en un momento trató de hacer un observatorio de precios y la asociación de EPS, APEPS, ha tratado de hacer un observatorio donde se recogen todos los precios del mercado. Entonces las personas pueden acceder libremente a ver cuánto cuesta. Eso debería, no solo con transparencia, ayudar a equilibrar o a dónde buscar, sino también le permitiría por fin a la industria tener un índice válido de precios sobre el cual anclar todas sus negociaciones y abandonar el Kairos, que es un desastre, para ese fin. Palabras mayores, ¿eh? Porque el primer tema acá es que además el Kairos es como que está décadas, pues no, hace años. Pero ese no es mi problema. No, yo sé, ese es mi sufrimiento nomás. Muy interesante, muy interesante. Entonces, y como tú bien dices, sincerar este observatorio, estas herramientas. O sea, tienen que apoyarlo. O sea, claro, lo único competencia, fuera de vainas, lo único que hay que hacer es agarrar estas dos iniciativas y tratar de sacar una. Y que los apoyen con los que los tengan que apoyar, no sé, Digemín, MISA, y decir, oye, los privados, o sea, que olvídense todos sus problemas, esto es lo que tienen que usar. El problema que ha habido, principalmente ha sido más de que quieren arreglar todo a la vez. Entonces es súper complejo. Claro, ahora, recapitulando, porque acá la audiencia, quiero que lo entiendan así didácticamente. Medicamentos, tema número 1, tienes este fast track, proceso rápido, para traer, importar rápidamente medicamentos nuevos que surgen en países que tienen alta vigilancia. Estados Unidos, países de Europa, etc. Okay. Es un punto muy importante porque ahí... Es un punto inicial. Inicial importantísimo porque la Digemid es muy discrecional con eso. Puede decirte, ay no, este sí, y se han demorado 2, 3, 4 años, de acuerdo. Hay un punto muy importante. Y lo otro es... Que tiene que replicarse, ¿no? De acuerdo. O sea, esto de acá tiene que replicarse y tiene que correrse al resto del proceso. Exacto. Pero exacto. bueno, ok. O sea, empieza por ahí. Y lo otro es sincerar, mostrar, transparentar. Transparencia con un vehículo oficial. O sea, que estas cosas tienen que ser oficiales. Sí, claro. O sea, un observatorio de precios no puede ser privado. Obvio, pues, claro. Tiene que ser público. Tiene que ser público, que su salud lo maneje, que es lo que manejan los privados. Listo, se acabó. Hacen uno solo, lo hacen bien, mete todo el mundo su opinión. Y ese día cualquier persona agarra su celular. ¿Cuánto cuesta? Oye, me voy a la otra clínica, me voy a la farmacia. Ya saben. Claro. Ya, eso no solamente genera competencia, sino que incentiva a que tú seas honesto con el precio. Pero además va a ayudar a todas las negociaciones internas del sector privado. Además, es bueno para todos. Es bueno para todos. Para consumir. Punto número 2. Vamos al punto número 2. Punto número 2. Hay un tema estructural bien complejo que pasa porque el sistema de salud nacional es, cuando dicen que es en silos, yo no lo veo tanto en silos, pero tiene muchas... Compartimentado. Sí. Claro. O sea, es muy difícil transaccionar entre los subsistemas. Exacto. No sé si él decidiera si aislar o no, eso por ahí no voy, pero sí es difícil. Claro. Entonces te pones a pensar, MINSA tiene los brazos cortos, porque el segundo jugador más grande del mercado es Salud, y Salud tiene otra rectoría. O sea, acá es donde agarro un papelito. Claro. O sea, FONAFE supervisa la gestión de salud. Así es. Salud es un OPD del MINTRA. El presidente ejecutivo lo designa el presidente con el MINTRA. El consejo directivo no ordena al presidente. O sea, de salud. Salud es un tema a resolver. Claro, y dicho sea paso, en el consejo de los 9 representantes, uno es del MINSA. Entonces, mi humilde opinión, el MINSA debería tener un tantito más de rectoría sobre salud que el MINTRA. De acuerdo. ¿No? Un tantito, así. Y por último, el MEF, porque estos son temas de plata pesados. Así es. Eso es uno. Y dos, algo que sería sumamente relevante, y
diría yo hasta que democrático, es que el poder político no elija al presidente ejecutivo. Que lo elija el consejo directivo, que es la representación nacional. Tienes grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, empleados públicos, privados y pensionistas. Tienes un representante del Estado, uno del MINSA y uno más que siempre es ministro, salsa de Oquén. Perfecto. O sea, debería estar abajo y ellos deberían escogerlo. Claro. Y que ese presidente le dé explicaciones a la representación nacional. Así es. Y no como ahora que como es un poder político que está acá y no tiene mayor Totalmente de acuerdo. control de su... Entonces yo creo que por ahí parte. Sí. Y una vez que hagas eso, ya puedes tener una rectoría mucho más amplia. Entonces tú al tener esa rectoría mucho más amplia, puedes articular mejor. Porque si tú articulas mejor con el salud, el reto se acomoda. Entonces tienes iniciativas, por ejemplo, que yo creo que son maravillosas, como las redes integradas de salud y el intercambio prestacional, que no solo te ayuda a la rectoría, pero tienes algo, para mí y el sector privado, maravilloso. Porque si tú quieres que el sector privado participe, le metes las 1000 exigencias. Claro. El sector privado, hay muchísimos proveedores que son informales, debajo del estándar, ilegal, hay todo. Bueno, ¿quieres atender pacientes del Estado? Ok. Categorízate en los últimos 2 años. Certifícate todo lo que esta tienes que certificación certificar. quiero, y esto quiero, y el otro quiero. ¿Cumple con todos estos requisitos? Okay. Y así empiezas que la gente empieza a formalizar, y yo creería que podrías llegar a fortalecer el sector privado metiéndole una iniciativa como así. Acá, recapitulando de nuevo, aquí van 2 cosas muy importantes de nuevo. Lo que pasa es que a mí me interesa sintetizarlo porque está muy bueno. Lo primero es salud como rectoría, como autoridad, como quién debería dirigirlo. MINSA. Totalmente MINSA. de acuerdo. Mucho más presencia del MINSA y un presidente elegido por tu consejo directivo, que además debería ser un concurso entre los mejores. O sea, postular a ese cargo debería ser los mejores del sector salud, deberían querer ser presidente Pero no de va a salud. ser nada fácil ese puesto. Y no es nada fácil. No puedes elegirlo a dedo. Deberían ser unos doctorazos o lo que sea que están postulando No, ahí. y aparte, la sociedad debería escogerlos. Por eso, Tienes claro. la sociedad ahí. Claro. Y lo segundo es el intercambio prestacional, que la gente no entiende mucho. El término puede sonar técnico, pero es el Estado tiene dinero, el Estado ese dinero lo da evidentemente a los establecimientos de salud del Estado, pero también parte de ese dinero puede ser dirigido por paciente que es atendido en clínicas privadas. Entonces las clínicas privadas postulan a esos fondos del Estado para que esa clínica pueda atender un número de pacientes que deberían haber ido a E-Salud o al MINSA. Pero que no donde pueden sea. acceder porque hay cola. Y que tienen miles de colas en la hospitalitis que tenemos, que sufrimos en el Perú, es un montón de clínicas privadas, y lo que dice Juan Carlos es básico. Claro, ese intercambio prestacional, además de permitir que el privado descargue de esa masa de gente al sector público de salud, puede además elevarle el nivel al sector privado. Sí, y Claro. no solo eso, complementas al público, porque no todo el mundo quiere invertir en todos lados. Así es. O sea, no sé, ponte, no hay hospital en Chala. Claro, claro. Entonces le digo, ¿hay algún privado quiere participar? Claro, claro, No hay suficiente primer nivel de atención, ¿sabe Dios dónde? claro, O estoy saturado de apéndices y no de vesículas. Bueno, mando los apéndices. claro. O sea, tú como ente rector puedes direccionar eso. Eso está bueno. Entonces- Ese es el segundo punto. El lado B necesita de ti. Así que suscríbete al canal, pone like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. La otra cosa, mira, esto no es mío. Esto ayer estaba conversando con Alfredo Guerreros y me dijo, Alfredo Guerreros es médico, es director médico en RIM. Me decía, ¿tú te has dado cuenta que los institutos no son para todos? De acuerdo. Y Instituto del corazón, el Instituto del ojo. el Incores, Incores de salud. Sí. El INEN es un OPR, Claro. el Lino es del MINSA, el Instituto del Niño no sé de quién es. Sí, son islas. Sí, entonces, pero si es INCOR, si es de salud, solo tienes a lo de salud. Claro, sí, de acuerdo. Pero si tú tuvieras el gran INCOR y tienes a todos y le cobras a los privados y le cobras a salud, lo haces crecer. Y la gran complejidad la puedes atender en sitios de excelencia, porque el Estado hace muy bien eso. Sí. La capa compleja. La paga eso- súper, para que la plata de los seguros del día a día que está comiéndose en la frecuencia, Sí. no se gaste ahí.
O sea, todos estos institutos tú los, entre comillas, abrirías. O sea, los volverías... Bueno, no, hay que ser un cuerpo que los gobierne, de acuerdo, único, y que de se acuerdo. abre y que puedas vender. Claro, sí, tal cual. ¿No? Que sea transversal al sistema. Claro, lo puedes vender. Y lo financias con Sí, con copagos. plata. Tal cual. Buenísimo. Sí. De ahí otro temita es el tema de la integración vertical. Es un tercer tema. Un tercer tema. Porque este segundo tema era la parte de la estructura del sistema de salud y cómo integrarlo. Sí. No hemos visto medicamentos, hemos visto estructura que está desintegrada, ¿cómo lo integras? Ahora viene la integración vertical. Sí, que es otra dimensión, porque tú... Exacto. El sistema se integra así y la integración vertical es así. Exacto. El tema de la integración vertical, satanizado, totalmente satanizado. Todo el mundo dice, pero ¿por qué están integradas las clínicas? Bueno, porque la ley de EPS te obliga a tener infraestructura propia, hasta mínimo el 30% de tus sanciones. Entonces, las EPS tienen que tener infraestructura propia. La integración vertical es de ley. Y esto se hizo porque calculo que en ese momento el Estado pensó, tenemos un mercado tan chiquito. Tienes que tu EPS tienes que garantizar que el 30% de las sanciones se hagan en tu infraestructura. Así es, así es. Sí, claro, tiene que ver con eso. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que todos están integrados. O sea, MINSA es rector, De salud también. financiador, prestador. No, en salud es peor, porque ni siquiera tiene separado. O sea, MINSA tiene el CIS y los hospitales, en salud es uno solo. Ahí ya, sí. Y su propia rectoría también. O sea, El que decide la plata es el que la ejecuta. ahí. Sí. Y las sanidades también tienen su hospital. Entonces, para empezar, todos están integrados. Y los menos integrados son los privados. Muy interesante. ¿Ya? Entonces, Esto, ojo, es muy interesante porque esa satanización de la que hablaba Juan Carlos, el mito de, sí, las aseguradoras tienen sus propias clínicas y sus propias clínicas tienen sus propias no sé qué cosa, están todos integrados. Bueno, el Estado está integrado verticalmente también en sus subsistemas de salud. sí, y peor. Yo creo que el problema de la integración vertical es otro. Claro, no es la integración en sí misma. No, o sea, si tú abres sistemas, te vas a dar cuenta si tu capacidad de proveer salud es competitiva o no. O sea, tú puedes ser integrado, pero puedes tener porcentajes de apertura. O sea, tú puedes decir, clínicas, yo quiero que ustedes sean más allá de, no más de 40%, ok, o no más de 30%. Pero lo mismo tienes que decírselo al resto. Claro. ¿No? Y ahí van a empezar a competir y te vas a dar cuenta si yo aseguradora, Pacífico, me conviene mandar, o RIMAC, o MAFRE, o la que fuese, o Positiva, me conviene mandar más a mi hospital, o al otro, claro. o a mi clínica, o al hospital del Estado. En provincia la respuesta... Ya está claro. Mandan mucho al hospital del Estado, de todas maneras, porque no pueden invertir mucho en provincia. Pero claro. eso entra... O sea, yo preferiría pagarle salud para que tenga plata, o pagarle al MINSA para que tenga plata. Entonces es de ida y de vuelta, digamos. No solo va de un lado a Claro, otro. O sea, claro. Y aparte es igualito. O sea, yo en la clínica de las aseguradoras también trabajo con otras compañías. ¿Qué capacidad tienen de vender? O sea, y eso es, yo creo que la transparencia ahí ayudaría mucho a nivelar todo eso y arreglar esa satanización, que es absurda, porque creo que lo único que no es satanizado es el 50% de los privados, todo lo más integrado. Claro. Y las clínicas tienen prepagas, se están integrando, y los laboratorios tienen Tienen su distribuidores. propio sistema de Entonces, seguros, todo el mundo tienen. está integrándose. Entonces, yo creo que no va por ahí. Yo creo que es cómo ordenas esa integración. Y lo segundo que quería decir es que a mí personalmente me hubiera encantado que cuando se solicitó la integración vertical a las EPS, hubieran dicho, esa integración hubiera sido maravilloso que la saquen por el primer nivel de atención. Claro. Hubiera sido lindo. Claro. O sea, eso hubiera sido para mí... Que ahí es donde está la necesidad más grande. Más grande. Claro, obvio. ¿No? Pero bueno, ya, a fin, a estas alturas del partido, decirle voltea todo, ya, pues, no puedes. Claro, pero sí podría ser que las nuevas capacidades se orienten hacia ahí, ¿no? Sí. Le da mucha eficiencia al sistema. Entonces, integración vertical, para resumir este tercer punto, el problema no es en sí misma la integración, sino ordenarla, ¿no? De tal manera que entre los sistemas puedan también haber eficiencias. Sí, que se darle manden transparencia, exactamente, claro. transparentarlo. Y, Claro. como dije, me hubiera encantado o que lo que venga se oriente un poco más al primer nivel de atención, que es muy necesario. O sea, tú no puedes tener pues, las colas en los hospitales Sí. y en las clínicas cuando tienes pues, gente que no quiere esperar una consulta. O sea, hace muy ineficiente el sistema, es muy cara una emergencia. Sí, y acá como me he acordado de esto simplemente como un subtítulo más, muy importantes iniciativas como la del PADOMI, APPs de medicamentos, ¿no? Que te digitalizan, te descentralizan y simplemente te mandan la medicina por todos lados, no importa dónde estés. Ya no quiero que vayas acá de salud
para recoger un medicamento. Y una vez más, y eso te ayuda a quien sea, formalizar, ¿no? te ayuda a formalizar. Así es. O sea, No. hay mucho proveedor informal. O sea, tú estas cosas te sirven para formalizar el sector. Totalmente, sí. Está bien. ¿Ya? Y tengo un par de temas. El cuarto punto. Sí, ya misceláneos. Así es. Este es un tema que a mí no lo puedo resolver, ¿ya? Pero pienso en el cáncer. ¿No? Ya, el son cáncer enfermedades matador. catastróficas. O sea, y lo dejo para el final. Claro. No son enfermedades catastróficas, es cáncer. De alto costo. Tú pues, no hay sientes, cáncer, claro. tú te sientas en una reunión, no importa dónde estés, mencionas cáncer y todo se acabó. Claro. Las otras de alto costo también, por la incidencia en el gasto. Claro. Es muy grande, es muy relevante, es el catastrófico Claro. más relevante. Claro. Entonces, claramente todo está en el medicamento. Todo. Ya. ¿Cómo haces para hacer una gran central de compras de medicamentos? Y que Indecopi no te diga colusión en el medio, ¿no? Claro. Pero alguien tiene que poder coordinar las compras porque las escalas a todo nivel. Ahí sí ya con el cáncer no hay rico, pobre, ¿no? Todos caen. Todos suenan con el cáncer. Todos Y a suenan. los precios que están entrando, medicamentos de 1 millón, de 2 millones, o sea, no hay bolsillo que aguante. No. Entonces, deberíamos ver la manera, como país, de o hacer una central de compras, o sabe Dios, pero la gente tiene que empezar a juntar para comprar, para Sí. poder bajar los precios de manera importante Sí. en el Perú, eso. Y si no fuese así, usar alguna iniciativa tipo FISAL, algo así, pero que abarque a todo. FISAL es el reasegurador, Sí. ¿no? Que todo el mundo pueda acceder a un reaseguro también. O sea, de Totalmente. alguna manera hay que bajarle el golpe a eso. Y eso no quita que salud pague con lo que cobra y los privados paguen con lo que cobran y las clínicas con sus prepagos. O sea, lo puedes ir fondeando con primas y Sí. con impuestos y con aportes y con lo que fuese. Pero Perú es un país muy chico. Sí. Yo te sigo completamente. Y yo no sé cómo se hace eso, pero o sea, Sí, yo hay- tampoco, hay- pero tengo dos ejemplos. Porque uno que tú mencionas, que es este fondo Mm. de compra de medicamentos, o por lo menos un fondo como un FISAL, estoy casi seguro que en Uruguay hay algo así. O sea, Uruguay tiene este mecanismo de un fondo de medicamentos para enfermedades de Sí, alto costo. y hay que ver cómo haces para que no sea colusorio, que no haya mafia, si sabe Dios, pero Tiene que ser, yo creo que tiene que ser público. O sea, tienen que participar todos, pero como una tiene que especie ser de APP, una cosa así. algo así. Y hay ejemplos de esto en otros sectores. Por ejemplo, en el gas natural, Ujú. tienes el FISE. Es el Fondo de Inversión Social de Energía, ¿no? O sea, de Inclusión Social Energética. Entonces, el FISE se va alimentando de muchos pequeños conchitos de impuestos y de aportes de empresas, Ujú. ¿no? Nosotros aportamos al FISE. 800 millones de soles, 1.000 millones de soles al año. O sea, hay mecanismos, tal cual como tú dices, que ya con ciertos aportes diminutos de públicos, privados y de todos, formar ese fondo, ¿no? Porque a la hora de la hora, Es carísimo. al nivel de inflación médica que genera oncología, los seguros van a ser inmanejables. Son impagables. Porque no hay masa para diluir. Perú es muy chico, las escalas son Sí. enanas. Y lo segundo es lo que tú dices, la central de compras, totalmente de acuerdo, porque ahí sí yo creo que también es un mecanismo estatal. Sí. Si tú juntas a Salud con Minsa, estás hablando del 95% de compra de medicamentos, punto, se acabó. Sí. O sea, tienen que comprar juntos todo. No pueden hacer compras de 4 al año, 8 al año, No. eso es un delito. Eso es una locura. Tiene que comprar para 3 años o 2 años un montón de Y no te estoy hablando de pastilla barata. Te No, estoy yo sé, hablando sí, tratamientos. oncología y huérfanas y 3 más. Sí, es que son órdenes de compra al final. Bueno, tampoco soy experto, pero algo ya sabemos del tema. Tú tienes que tener un proveedor que te diga, no te preocupes, yo te voy a vender tanto porque me estás comprando una Así es. cantidad más alta sí, de acuerdo. Y, Sí. y lo último, que es una discusión que no es muy popular, es el tema de innovación. Ya. O sea, cuarto tema ha sido enfermedades de alto costo, cáncer, Sí. muy importante, innovación, rápidamente. Sí. El tema de innovación es un tema que a mí me abruma normalmente. Porque yo veo que hay mucha innovación en muchas cosas, pero nos hemos como que olvidado del paciente un poquito en la innovación, ¿no? Ya. O sea, un medicamento de cáncer de $2 millones, no entiendo muy bien qué tipo de innovación podría ser. Claro, genera innovación, pero nunca va a llegar al paciente. Claro. Ya. ¿Me entiendes? Sí. O comprar ciclotrones, ¿no? Ya, bacán, pero ¿cómo hacemos para que la salud sea más barata, ¿no? Sea más accesible? ¿Cómo hacemos para que, no sé, algún ejemplo tonto que se me ocurre, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas de la salud privada, ¿dónde cuadrarse? No sé, pues dime, hay estacionamiento, está acá, está allá, si llegas a las 4 tienes un sitio, no, ven en taxi, no, algo de eso, que te, ¿no? O cómo te mando la pastilla a tu casa, o sabe Dios, pues, ¿no? O
o ¿sabes qué? Un examen biológico para saber que sea un medicamento mucho más para ti. Claro. No, pero tenemos que buscar la eficiencia porque el bolsillo del paciente ya se está acabando. Ahí la innovación, para complementar tu problemática que te abruma, tiene que ser o sea, si queremos innovar de verdad, entonces tenemos que traer a casa la innovación. Es decir, realmente tener un Instituto Nacional de Salud que investigue de verdad, que tengas laboratorios de primer nivel, que realmente hagas investigación clínica, pues, ¿no? O sea, que baje el precio. La cuestión es que baje, que sea más accesible. Por eso, claro, porque si tú tienes la investigación clínica en Nueva York o en Houston o en España, y de ahí a la traes para acá, es la misma vaina. O sea, te estás trayendo la innovación de otros lados para que se pague aquí. Y no alcanza. Y eso no va a alcanzar. Entonces tendrías que hacer aquí la innovación para que aquí te cueste. Por eso es que España tiene varios laboratorios que están en universidades, en institutos, que son laboratorios que investigan cáncer, y que tienen fondos del Estado, fondos privados, y que ahí mismo están desarrollando un montón de cosas para poder aplicarlas en su país. O sea, ese es un tema nada más de que nosotros seamos los innovadores y no que la traigamos a otro lado, pero... Bueno, o sea, no ha sido nada tangencial, ha sido un súper, ¿cómo decirlo? Un cúmulo, digamos, de ideas y iniciativas muy buenas, lo cual demuestra que tu trastorno de déficit de atención está súper bien manejado. Porque lo has controlado demasiado bien. Con el papelito acá. Esa es la pregunta que le haría a Paula. Paula no está por acá, pero Paula, que lo ama y lo adora, le diría: ¿cómo va tu TDA, Juan Carlos? Sí, ya me preguntó. Bueno, nada, pucha, muchas gracias por esta conversa, como siempre. Buenísimo. Chao, compadre. Dale, mucho gusto por esta muy buena conversación sobre el sector salud, y gracias a ustedes por aguantarnos en este episodio de El Lado B. Nos vemos muy pronto. Cuídense, que les vaya bien.